No sé, Fer, si trajiste a alguien más de la parte de siniestros. No, fíjate que la intención es que lo hagamos nosotros solitos, que vayamos descubriendo cómo lo haría yo y qué haría cuando me surge una duda como la que surgió ese día en el grupo. No, porque muchas veces ocurre el siniestro y no estoy, o Fernando no está disponible, o Isis no está disponible, Brenda no está disponible, son las 2 de la mañana, nadie me ayuda y necesito ayudar a mi asegurado y darle una respuesta. ¿Qué tendría que hacer? Me da mucho gusto estar con todo el Team Ferrato y quiero aprovechar para presentarles a una chica que va a estar también muy cerca de nosotros. A Isis, ya la ven ahí en la pantalla. Sí. Hola. Hola. Isis es parte de nuestro equipo. Isis ya tenía un rato trabajando en Qualitas, ya casi va a cumplir un año. Ella estuvo en la parte operativa, estuvo en emisión y la verdad es que dio muy buen resultado. Su relación y trato con los agentes es maravilloso. Y por eso con este cambio que hicimos de Brenda, que era coordinadora de formación de agentes y ahora es gerente de atención a agentes, y dentro de esa área de atención a agentes se crean 3 ramos. Isis, que es atención a agentes foráneos, que se va a encargar de dar seguimiento a todas sus peticiones comerciales, nuevos negocios. Oye, tengo un tema atorado en un taller y Raquel no me contesta. Oye, creo que podemos hacer esto, se me ocurre que podemos hacer esto. Isis va a estar muy al pendiente de todos los negocios nuevos y los que ya tenemos, de que lleguen a un mejor rendimiento, ¿no? Que los hagamos crecer. Y Brenda sigue siendo nuestra gerente. Entonces, Brenda sigue, no se va, solamente se integra a Isis. Así que Isis, bienvenida a Team Ferrato, que es una de nuestras promotorías consentidas. Los queremos muchísimo y son bien aplicados. Ahorita te vas a dar cuenta cómo son súper participativos y se ponen bien interesantes estas reuniones, estos Zoomcitos. Quise ponerlo de esta manera. Me mandaron las 9 preguntas, pero todas las preguntas eran, pues, tenían algo en común y había algunas que eran súper parecidas. Entonces, quise pasarlas a este formato que es como si fuera mi correo electrónico. Y ahí les va. Caso 1, para Fernando de María González, que es nuestra asegurada. Reclamación de seguro, es un accidente vial, accidente vehicular, y dice: estimado señor Frías, una camioneta casi nueva, con solo 2 meses de uso, fue incendiada fuera de la casa del asegurado. Hay video del momento, pero la aseguradora rechazó el pago. ¿Qué elementos pudieron influir en esta decisión? Pero lo que yo haría, si como agente me llega este caso, lo primero que tendría que hacer es irme a mis condiciones generales. Ya todos saben en dónde están las condiciones generales, en dónde se encuentran las condiciones generales. Nos vamos a la página de Qualitas, siguiente, y esta es la página inicial de Qualitas. Me voy a la parte de más abajo. Aquí dice condiciones generales. Le doy a las condiciones generales. Normalmente pondríamos aquí el número de póliza, el endoso y el inciso. Y aquí le vamos a dar consultar. Como este es un caso hipotético, me voy a ir a consultar todas las condiciones generales. Y voy a ver las condiciones generales de uso personal. Le doy aquí, vamos a ver las condiciones generales. Yo ya las podría descargar y las voy a abrir en PDF porque le voy a poner aquí la palabra clave que va a ser incendio. Entonces le voy a poner aquí incendio y ella me manda varias cosas. Incendio, rayo y explosión. Primero nos habla de incendio en daños materiales. Y daños materiales nos dice: esta cobertura ampara los daños o pérdidas materiales que sufre el vehículo a consecuencia de los siguientes riesgos. Incendio, rayo o explosión, pues ahí estamos dentro. Nos vamos a la segunda parte. Ampara los riesgos de varadura, hundimiento, explosión, colisión o vuelco. No tendría por qué tener alguna exclusión. Y después, en el último apartado, veo que dice también incendio. Y cuando está así en negritas, en las condiciones generales y la letra un poquito más grande, así que no dejen que les digan en las letras chiquitas, porque no hay letras chiquitas, al contrario, hay una letrota. Dice: exclusiones de la cobertura de robo total.
En adición a lo estipulado en la cláusula tal, me voy a la 4, que es donde viene robo. Cuando el robo tenga su origen o sea consecuencia del delito de fraude, cuando el robo tenga su origen o sea consecuencia de cualquier tipo de contrato, el incendio cuando sea a consecuencia de una colisión o vuelco y no exista robo total previo. Esa es una exclusión. Y a ver, en la parte de daños materiales decía que sí ampara el incendio a consecuencia de una colisión o vuelco. En la parte de robo total, el incendio está excluido cuando sea consecuencia de una colisión o vuelco. Para que proceda el incendio, debe de existir antes un robo total. Correo 1, le vamos a contestar al asegurado que por favor nos comparte el número de reporte y con el número de reporte vamos a revisar por qué se lo rechazaron, pero de acuerdo a lo que nosotros acabamos de estudiar, el incendio debería de estar autorizado. Este nos mandaron un pergamino. Alrededor de las 9 de la noche, me enteré que uno de nuestros choferes, que llevaba varios años trabajando conmigo, prácticamente era ya parte de la empresa y de la familia, no regresaba a la empresa. Me comentó mi gerente de flotillas que mientras circulaba en la carretera intentaron asaltarlo. Según los testigos, una motocicleta se le emparejó y comenzaron a dispararle para obligarlo a detenerse. En medio del ataque, perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra otro vehículo. Cuando me hablaron, yo pensé que solamente había sido un choque, pero conforme fui llegando al lugar entendí que todo era mucho más grave. La camioneta tenía impactos de bala, el conductor del otro vehículo estaba lesionado y mi chofer había sido trasladado de emergencia al hospital. Horas después recibimos la noticia más dura: mi chofer había fallecido. En ese momento comenzó algo todavía más complicado, entender qué iba a pasar con el seguro. Para mí todavía ha sido consecuencia del mismo evento, un intento de asalto, pero empezaron las dudas. La aseguradora iba a cubrir los gastos médicos, aunque el fallecimiento ocurriera después en el hospital y no en el lugar del accidente. ¿Aplican los gastos funerarios o la cobertura de accidentes automovilísticos? ¿Quién respondería por los daños del vehículo del tercero? ¿Los impactos de bala se consideran daños materiales o intento de robo? ¿La camioneta entraba por robo, por daños materiales o por ambos? ¿La compañía iba a aplicar solo un deducible o aplicaba varios deducibles? Y mientras nosotros intentábamos entender técnicamente el siniestro, la familia de mi chofer solamente quería saber una cosa: ¿el seguro sí nos va a pagar? Saludos cordiales, María González. Está bueno, wow. María, ¿no? Está complicado, pobre, la ha de estar pasando mal. Y aquí me gustaría que fuera como que alguna gente pudiera participar y me diera su punto de vista, igual y no con todas las preguntas, que me conteste la primera. ¿La aseguradora va a cumplir los gastos médicos aunque el fallecimiento ocurriera después en el hospital y no en el lugar del accidente? Yo digo que sí, porque todo fue origen del mismo evento. O sea, al final es una consecuencia con el mismo origen. Entonces yo digo sí. Ok, pero va a cumplir los gastos médicos aunque el fallecimiento ocurra después en el hospital. Sí. Maravilloso. ¿Alguien opina diferente? Yo opino lo mismo. O sea, no tiene que morirse en el lugar, ¿no? Pues ya se lo tuvieron que llevar y se murió, pues debería de pagar, ¿no? Oye, Fanny, ¿y si yo fuera el ajustador y te digo, sí, los gastos, la muerte accidental o muerte al conductor, sí te la pago, pero la muerte al conductor no te la voy a pagar porque no murió adentro del vehículo? Pero fue consecuencia del evento. Pero no murió adentro del vehículo y tiene que estar ahí. Me voy a condiciones generales. Muy bien, vamos a ver. Bueno, sí, es cierto, claro. Muy bien, vamos a ver. Ya sé dónde lo vas a llevar. Cada vez vayamos a condiciones generales. Vamos a ver qué dicen las condiciones generales. Y aquí la cobertura se llama muerte al conductor por accidente automovilístico. Muerte del conductor por accidente automovilístico en la página 83. Esta cobertura ampara en caso de siniestro toda lesión corporal que sufra el conductor
Asegurado que use el vehículo asegurado por la acción de una causa externa, súbita y fortuita y violenta que le produzca cualquiera de las siguientes mencionadas en el apartado del límite de responsabilidad mientras se encuentre conduciendo el vehículo asegurado, incluyendo la muerte o pérdidas orgánicas producidas por robo perpetrado, asalto, intento de estos, siempre que el evento se produzca cuando dicho conductor se encuentre dentro del compartimento del vehículo asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo cubre, sí cubre, pero no nada más te cubre la vida. Si a consecuencia del accidente automovilístico pierdes ambas manos, ambos pies o la vista de ambos ojos, te pagamos el 100% de la suma asegurada. Pierdes pérdida total del pulgar y el índice de una mano, el 25%. Ah, claro, porque ahí dice dentro de los 90, pero dentro de los 90 días. Sí, exacto. Si durante la vigencia de este seguro y como resultado directo del accidente automovilístico por el conductor, dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha del mismo, la lesión produjera cualquiera de las pérdidas, se indemniza de la siguiente manera. Entonces, no murió adentro del vehículo, murió fuera del vehículo, pero fue a consecuencia y dentro de los 90 días. Algo padre también de Qualitas es que siempre está buscando cómo mejorar las coberturas. Y el 30 de abril le hicieron un incremento a la cobertura de muerte al conductor. Actualmente, la mayoría de nuestras pólizas tienen 100,000 pesos por muerte al conductor. Hoy ya podemos darle hasta 1,000,000 de pesos. Y esto pueden revisarlo también en su portal. Si alguien no lo tiene, vale la pena que se lo pongan porque esto va a ser una herramienta súper competitiva que los asegurados van a poder pelear, ¿no? Cuando sea contra otra compañía o cuando tú estés en el momento de la venta y que quieras concientizar al asegurado, le puedes decir, oye, y también si el conductor llegara a perder la vida, tienen un seguro de 1,000,000 de pesos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este caso, Fer, de que comentan que pueden tener la cobertura hasta los 90 días posteriores al siniestro. ¿Qué pasa si en ese inter se termina la vigencia de la póliza y ya no la renuevan? No ¿Siguen pasa teniendo nada. la cobertura? Sí, claro, sí, porque el siniestro ocurrió cuando la póliza estaba vigente. Muy buena pregunta, porque Sí. a ver, así he ganado flotillas porque el asegurado pensaba eso. El asegurado le robaron un camión, lo robaron 3 días antes de que terminara la vigencia. Pero el asegurado dijo, no, pues es que si no la renuevo ahorita y la pago ahorita, ya no me van a pagar. Entonces, pues maravilloso, ¿no? La renovó y la pagó y listo, pero pues no era una obligación ni se extingue la responsabilidad de la compañía si no hay seguimiento en la cobertura. La asegurada iba a cubrir los gastos médicos, sí. ¿Aplican gastos funerarios o la cobertura? Pues bueno, ahí ya vimos que sí, ¿no? ¿Quién respondería por los daños del vehículo del tercero? Si es un intento de robo, nos intentaron robar el vehículo y a consecuencia de eso se dañó el tercero, no le vamos a pagar al tercero, ¿no? Que todavía nos balaceó el coche y resulta que está lesionado, ahí no se lo vamos a pagar. Esa es una exclusión general. Aplican los gastos funerarios. El impacto de bala se considera daños materiales o intento de robo. Pues algo aquí bien importante es intento de robo no es robo, ¿sabes? Claro. Aquí es daños materiales. Vamos a buscar qué dicen las coberturas de particular si le ponemos bala. Vandalismo. Este acto doloso realizado sobre el vehículo asegurado por una o varias personas, para efecto de esta póliza, se considera como vandalismo, entre otros, el impacto múltiple de bala del vehículo asegurado. Y después vámonos a daños materiales, que dice sobre vandalismo. Y después nos vamos, daños materiales. Esta cobertura ampara los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo a consecuencia de los siguientes riesgos. Y bueno, nos habla de los riesgos de colisión, vuelco, rotura de cristal, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después nos dice los daños ocasionados a consecuencia de vandalismo. Por lo tanto, el vandalismo en autos particulares está amparado.
Después también supongo que están los grises, que es vandalismo, que eso no lo debe aclarar las condiciones generales, sino ahí. Me encantan esos asegurados que después me mandan otro correo y me dicen, no me contestaste bien, vamos a buscar. ¿Qué es vandalismo para la compañía? A ver si viene que es vandalismo, ¿no? Claro. Definiciones. Y el glosario, debemos de tener aquí el glosario. Definiciones. Es el acto doloso realizado sobre el vehículo asegurado por una o varias personas. Para esta póliza se considera como vandalismo, entre otros, el impacto múltiple de bala. Es la que estábamos viendo al inicio. Es la misma. Como muy bien establecido que sí o sí el impacto de bala, porque te lo dejan muy claro, sí procede, ¿no? Y está dentro del apartado de vandalismo. La camioneta entra por robo, por daños materiales o por ambos. Entra por daños materiales. La compañía iba a aplicar un solo deducible, aplica un solo deducible porque es un solo caso. Y mientras nosotros intentábamos entender técnicamente el siniestro, la familia de mi chofer solamente nos preguntaba una cosa. ¿El seguro sí iba a responder? ¿Cómo lo define a la compañía el siniestro? El único. Solamente va a haber un siniestro porque es un solo evento. Cobraríamos más deducibles si el conductor se da cuenta que lo están balaceando y se escapa y choca contra un coche. Después sigue ahí segundo evento, ese sería otro. Entonces claro, ahí estaríamos cobrando un deducible por el lado derecho, un deducible por el lado izquierdo para reparar los diferentes eventos. Bien. Y si tuviera deducible en responsabilidad civil, igual le cobraríamos un deducible por el primer evento y otro deducible por el segundo evento. ¿Quién respondería por los daños del vehículo tercero? Decías que no se le pagaría porque fue quien baleó, pero aquí en el texto indica que es un vehículo diferente. Quien había baleado era la moto. Estoy de acuerdo que a él no se le cubriría, pero al tercero afectado a consecuencia de eso. El tercero afectado es la moto. O sea, lo que yo entiendo aquí es que el tercero afectado es la moto. El tercer afectado sería el coche contra el que se impacta. Con el que choca. Persona a la que balearon. Es que ahí funciona. O sea, es un tercero, literal, es un tercero. Procede normal con nuestra cobertura. Si nosotros le impactamos, nosotros le pagamos al tercero los daños y si había alguien adentro que a consecuencia de nuestra colisión necesita usar gastos médicos, también está dentro. No los gastos médicos por el impacto de bala, sí los gastos médicos por la colisión. Oye, Fer, y en el caso, por ejemplo, ahorita que estás mencionando de que estén, que los balacien, que se esté dando cuenta y, pero no ocasione un accidente adicional, sino a su mismo vehículo, fue el intento, vamos a llamarlo así, de asalto, lo balacearon, ya no se llevó a cabo porque se echaron a correr y se quedó ahí el vehículo. ¿Cómo aplica ahí? Eso no es vandalismo, ¿sí? Sí, claro. Sí, porque si hay bala es vandalismo, porque lo define así, ¿no? Sí, claro. Paga el deducible de daños materiales y le reparamos su vehículo. O sea, lo que te preguntaba aquí, que cualquier caso que sea impacto de bala es considerado vandalismo. Exacto. Porque ahí lo define así así está definido vandalismo. Bueno, pero sí lo cubre la aseguradora pagando el respectivo deducible. Sí, exacto. Claro. Ok, gracias. Roberto Mendoza, reclamación por daños del vehículo. Tuve un accidente fuerte y había personas lesionadas, tanto dentro de mi vehículo como en el otro auto involucrado. En ese momento nadie piensa en pólizas ni coberturas. Todos quieren saber qué hacer, a quién llamar y quién será responsable de la atención médica. Después del caos vienen las dudas. ¿Cómo actúa la aseguradora? ¿Qué sigue después de la ambulancia? ¿Cómo debe intervenir el agente desde el primer minuto? Ok. Ocurre el accidente. No tenemos el deslinde de responsabilidad de inmediato. Vamos a hablar ahorita de un auto particular, ¿no? Y si quieren después platicamos de servicio público, que es algo mucho más común y es un poquito más engorroso. Ocurre el siniestro en los particulares, no es clara la responsabilidad de ninguna de las dos personas,
llaman a la aseguradora desde el momento en el que están haciendo el reporte les hace la primera pregunta es, ¿hay personas lesionadas? ¿Necesitan una grúa? Si dicen una ambulancia, si dicen que sí, les van a mandar a la ambulancia, les mandan a la ambulancia y a nuestros asegurados los pueden llevar a un vehículo particular, a los que iban dentro de nuestro vehículo. A los terceros, pues tendrá que llegar la ambulancia de protección civil o de su municipio, la patrulla, y ellos llevarlos al hospital más cercano si es que no tienen seguro de coche o de gastos médicos, ¿no? Después nos vamos a dar cuenta quién tuvo efectivamente la responsabilidad. Si nosotros fuimos responsables, vamos a hacer frente a los daños que ocasionemos a los terceros en las lesiones con las facturas que nos puedan comprobar y con el deslinde a favor del tercero, ¿no? Es decir, que el tercero fue afectado. Nuestro vehículo se queda con, si está en cobertura amplia, daños materiales los pagamos nosotros, la cobertura de gastos médicos no tiene deducible y tiene un límite de suma asegurada de responsabilidad de gastos médicos ocupantes, que normalmente le ponen 50,000 pesos, ¿no? Cuando ustedes ven la póliza que dice gastos médicos ocupantes, ahí dice 50,000 o 250,000 pesos, que en el caso de Qualitas, esos 250,000 pesos o la suma asegurada que tenga, lo consideramos como LUC, que LUC significa que es un límite único y combinado, que como lo necesita el asegurado, lo va a poder usar. Si el conductor necesita 200 y el resto de los ocupantes necesitan 50, lo podemos usar de esa manera. No quiere decir que como tenemos 250, cada uno va a tener 50 para cada uno y si no le alcanza, los vamos a tener que poner nosotros como asegurados. ¿Cómo actúa el asegurado? Bueno, les voy a platicar que en servicio público es muy común. El servicio público tiene una cobertura que se llama responsabilidad civil por pasajero, que cuando ocurre un siniestro, independientemente de si tenemos o no la culpa, tenemos que hacer frente y entregar el pase para todos los pasajeros. ¿Qué pasa cuando entregamos el pase a los pasajeros y nuestro vehículo se lo llevan detenido? Cuando nosotros queremos liberarlo, la autoridad nos va a decir, a ver, pero dentro de tu vehículo venían estos 10 pasajeros, ¿no? Imagínense que es un autobús. Y aquí tenemos el desistimiento solamente de 8. 8 de los 10 pasajeros te han dado el perdón. ¿Dónde están los otros 2 pasajeros? No, pues es que ya les dimos el pase médico y ya no aparecen. Bueno, pues hasta que ellos 2 no vengan y me digan que ya no tienes ningún pendiente con ellos, yo no te voy a poder entregar tu vehículo. Entonces, para evitar que eso pase, la aseguradora en el momento del siniestro le pide a los pasajeros que nos firmen una carta en la que le otorgan el perdón a nuestro conductor o a nuestro asegurado, ¿no? Muchas veces y tiene que ser el 100% de los pasajeros. Sí. Los ajustadores tienen un formatito en el que le piden al tercero o al pasajero que le firmen, que le dan el perdón para que nuestro asegurado después no tenga ningún problema. Si no quiere firmar el perdón, es suficiente con que nuestro asegurado nos diga, entrega los pases, conozco el alcance y la repercusión que podría tener al momento de la liberación de mi vehículo y estoy de acuerdo en que lo entregues, ¿no? Lo que no queremos es que, oye, no puedo liberar mi vehículo, ¿por qué entregaste los pases? ¿Por qué no me asesoraste? ¿Por qué no me explicaste cuál es todo el proceso y que iba a pasar esto? ¿No? Pero de que los tenemos que entregar sí o sí, tenemos que entregarlos. Hay pregunta Maui, por ejemplo, ¿qué pasa si el estado de salud al momento de los pasajeros al momento del siniestro? Suponiendo que hay gente que quedó media rota y así, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando es un pequeño beso a cuando es algo más potente? Que no puedan porque están mal. Nuestra recomendación es que se vayan a un hospital público, que en el hospital público los estabilicen y que cuando estén bien y estén conscientes les demos un pase para que se vayan al hospital de la compañía. Las sumas aseguradas que tienen nuestras pólizas no son infinitas, o sea, se acaban.
Y si está tan grave y lo llevan a un hospital particular, en el hospital se va a acabar la suma asegurada en 2 patadas. Normalmente tienen una suma asegurada de 1 millón, bueno, en días de salario mínimo, pero tienen 5,000 días de salario mínimo. Y si tiene 500,000 pesos y se agota la suma asegurada, el asegurado va a tener que entrar. Lo que yo estoy entendiendo es que ya habiendo dado los pases a todos los lesionados, ya con eso ya se puede hacer la liberación de la unidad. Es parte de todos los requisitos que te piden. No es que con eso puedas hacerla, es parte de los requisitos, porque también te piden que demuestres que eres el dueño del vehículo, que pagues las multas, todo un proceso, que no nada más le hiciste daño a los pasajeros, al tercero, en sus bienes, no sé. No, o sea, eso sí me queda claro, o sea, más bien enfocándome al tema médico. O sea, incluso si alguna de las personas lesionadas no quiere otorgar el perdón, ahí qué es lo que pasa, o sea, pensando en que igual pudiera ser una situación que pudiera tener consecuencias posteriores. No, pues no te entrego el pase si no me otorgas el perdón y demándame por las lesiones que te ocasioné y yo te voy a dar en base a todo lo que tú me puedas demostrar que te gastaste ante el juez. Me vas a decir, a ver, me gasté el juez va a decir, de acuerdo con todas las lesiones que tienes y con el informe médico coinciden, sí, se lo tienes que pagar. O a lo mejor el juez le dice, a ver, pero no pagaste nada, todo esto te atendieron en el hospital público. ¿Tú qué pagaste? No, pues gasas y vendas. Y a ver, pues aquí no dice que pagaste gasas ni vendas. Aquí dice que todo fue gratis. ¿Qué estás peleando? Uh-huh. ¿No? Entonces, pero ahí va a instancia ya, en la pregunta de Gaby, ya va a lo legal entre ambas partes. Sí, claro. Va a lo legal. Si no se ponen de acuerdo, nos vamos a lo legal y la autoridad nos va a decir cuánto tenemos que pagar. ¿Hay un tope en UMAS de eso? Sí, dependiendo de la suma asegurada que haya contratado el asegurado en la cobertura de RC pasajero, hablando de servicio público. Hablando y de responsabilidad civil por daños a terceros, hablando de daños a terceros, no de un vehículo normal. Iba circulando en mi motocicleta cuando la transmisión se bloqueó repentinamente. Perdí el control, derrapé y terminé lesionado. Cuando reporté el accidente, me dijeron que las fallas mecánicas no están cubiertas, pero entonces me surge la duda. Si la falla provocó directamente el accidente, el daño derivado sí debería estar cubierto. ¿Dónde termina la exclusión mecánica y dónde comienza el accidente automovilístico? Yo creo que nada más le podría brindar la atención médica, si es que está lesionado, obviamente, pero el daño a la moto creo que no, porque ya fue generado por una falla mecánica. Pues yo te diría que antes de eso, revisemos vamos a las condiciones generales. No. Digo, no quiero decir que la riegue Gaby, pero mejor ver las condiciones. Mejor vamos para a ver. hacer a un lado el yo creo. Claro. Daños materiales. En que a ver, 12, daños materiales. Hablan mucho de daños materiales. Daños materiales. Esta cobertura ampara los daños materiales que sufre el vehículo a consecuencia de los siguientes riesgos: colisiones o vuelco, rotura o robo, ciclón, acto que tomen amparos en huelga. Daños materiales por su transformación. Ampara los riesgos de varadura, inundación, incendio. Los daños ocasionados a consecuencia de vandalismo, desvielamiento. Daños ocasionados por animales. ¿Te acuerdas que alguien en la plática pasada hablaba de una rata? Pero ya no la mandaron en lo que mandó Gus. Vamos a ver si hay alguna exclusión. Daños o pérdidas materiales que sufra por cometido a consecuencia de un familiar, personas que aparezcan como asegurados en la carátula, empleados o personas que presten servicio, personas cuyas acciones sean tendientes a la compra-venta, arrendamiento o financiamiento de vehículos, personas cuyas acciones tengan su origen en consecuencia de cualquier tipo de contrato. No, ninguna de estas exclusiones me hace sentido porque estamos buscando que le amparemos al asegurado los daños materiales de su vehículo. El punto Las 4. pérdidas La número 4, amigo. Sí, ¿no? La rotura, descompostura o la falta de resistencia de cualquiera de las piezas del vehículo asegurado como consecuencia de su uso, a menos que fueran causados por alguno de los riesgos
en esta cobertura. ¿A qué se refiere con esto? Que los daños materiales que se ocasionaron a consecuencia de la falla mecánica o la descompostura sí van a estar amparados. Es decir, si se te descompuso el freno y a consecuencia del freno, que es una falla mecánica, ocasionaste un siniestro, va a proceder el seguro. No va a proceder el seguro si se te descompone una pieza. No te voy a pagar, o la compañía, yo no, la compañía de seguros no te va a pagar la reparación del motor o la reparación de los frenos. Sí te va a pagar los daños materiales que sufra a consecuencia de estos riesgos, pero no la reparación o fallas mecánicas. ¿Va? En el caso de la moto, le vamos a pagar los daños que se ocasionaron a la moto a consecuencia de la falla mecánica. Lo que no le estaríamos pagando es una falla mecánica y que te marque y te diga, oye Gaby, se le descompuso el motor a mi vehículo, te voy a pagar el deducible. Oye, no hubo colisión, igual con no, pero se descompuso el motor, es una falla mecánica y quiero que me pagues la falla mecánica. Eso no está amparado. También nos pregunta, ¿dónde termina la exclusión mecánica? Es lo que acabamos de leer, pero entonces surge la duda. Si la falla la provocó directamente el accidente, el daño derivado sí debería estar cubierto, correcto. ¿Dónde termina la exclusión mecánica y dónde comienza el accidente automovilístico? Creo que con este apartado de las condiciones queda muy claro que las fallas mecánicas no se amparan, los daños materiales a consecuencia de una falla mecánica sí están parados, ¿correcto? Agarro mi coche, asegurado con Qualitas, me voy a Acapulco, todo, me la paso genial. Cuando quiero arrancar el coche, no arranca por lo que sea. Ahí, ¿qué aplica? Ahí no aplica la cobertura de daños materiales, ahí aplica una asistencia vial. Y la asistencia vial lo que va a hacer es mandarte una grúa para que la puedas llevar al taller más cercano y ahí te lo puedan reparar y te digan, a ver, no procede porque le echaste cerveza al tanque en lugar de gasolina. Y si de repente ya analizando el caso, sale que iba manejando una piedra, le pega al tanque de, no sé, le pega al motor y el motor saca aceite y queda en la orilla, eso ya es como un accidente andando, ¿no? Ese accidente andando sí procede. Porque es fortuito. Exacto, sería una exclusión si a pesar de que pasó eso, tú dijiste, no le pasa nada, y seguiste andando tu vehículo y ya no tenía aceite y lo desvelaste. Eso es negligencia y bye. Sí, eso sí es una exclusión. ¿Qué tal? Mira, a mí me quedó nomás una duda en la cuestión de la moto. Por ejemplo, me dices que los daños materiales sí estarían cubiertos, pero la reparación de la transmisión porque se dañó y por eso fue el accidente no se estaría cubriendo entonces, ¿o sí? Sí, pues la reparación de la transmisión a consecuencia del... Mira, yo creo que va a ser prácticamente imposible que se den cuenta que ya estaba descompuesto. O sea, como no hay forma de demostrarlo. Pero yo creo que, bueno, no creo. Aquí no es yo creo porque para eso están las condiciones generales. Aquí los daños materiales sí van a proceder, aunque sean a consecuencia de una falla mecánica. Fíjate que ahorita con lo que acabas de comentar, nada me quedó una duda. Hablamos que la falla mecánica como tal no te la responde la aseguradora. Uh-huh. Eso quiere decir, oye, se me descompuso, no sé, como dices, el sistema de frenos, ¿no? Pero eso fue antes de utilizar tu auto, quiero pensar, ¿no? Lo que sí te va a cubrir es si andando se llega a suceder esa situación, todo lo que venga posterior a esa descompostura, que puede ser un accidente, puede ser que se te quedó el carro, puede ser que le pegas a otro, etcétera. Lo derivado de la falla mecánica sí te lo cubre, más no la falla como tal, porque esa pues, es responsabilidad tuya por el mantenimiento que le des a tu auto, ¿no? Lo que busca la compañía es que no pagar fallas mecánicas, porque no están dentro del contrato. Es decir, si te descompuso el motor, pues el motor no es una falla mecánica, ¿no? El motor es falta de mantenimiento, no es una colisión, no es un vuelco. Lo que buscamos, lo que ampara la compañía son accidentes. Y eso es derivado de la falla mecánica, todo lo que suceda después, ¿no? Exacto. Cuando existe un delito alrededor del vehículo,
por ejemplo, intento de robo, balacera, vandalismo o disturbios, ¿cómo define realmente la aseguradora si el evento se atiende por daños materiales, robo total, responsabilidad civil o incluso una exclusión? Porque muchas veces para el cliente todo fue el mismo siniestro. Más que un caso concreto, yo lo entendí como una consulta. Nos preguntaban, ¿cómo define la aseguradora si el evento se atiende por daños materiales o robo total? Tiene muchísimo que ver la declaración de nuestro asegurado. Nuestro asegurado es el que nos va a decir qué es lo que pasó y en base a lo que él nos escriba, él nos declare en la Declaración Universal de Accidente, es cómo la aseguradora lo va a entender y hacia qué riesgo lo va o hacia qué cobertura lo va a señalar, ¿no? O hacia qué exclusión. Nosotros nos vamos a basar 100% en lo que nos diga el asegurado y en lo que nos digan al momento de reportar el vehículo. Es muy importante que siempre que nos reporten el vehículo, el siniestro, nos digan la verdad, porque todo eso queda grabado. Y cuando le dicen al ajustador, va por X cosa y llegando resulta que es Y, él va a hacer clic con cabina y le van a decir, a ver, ¿quién te habló? Me dijeron que tal y aquí ahorita me están diciendo que es otra cosa. A ver, cuéntame. Entonces ahí es donde podemos complicar la situación. Algo que siempre complica todo es que alguien diga mentiras o que el primo de un amigo me dijo que no procede, entonces por eso dile mentiras. Y cuando dicen mentiras, aunque el siniestro fuera procedente, se los podemos echar para atrás. Las aseguradoras y las condiciones generales están hechas para pagar y lo que no se paga es muy claro. O sea, sí. ¿Va? Entonces esa pregunta, ese caso iba más o menos en ese sentido. Por ejemplo, hay veces que son a lo mejor accidentes muy sencillos, ¿no? Y que dices, bueno, se nota cuando te quieren engañar, ¿no? Te dan una versión diferente a lo real. Pero cuando es una situación más grave, más complicada y que la gente está en pánico, está toda nerviosa, angustiada y da una versión y ya después pasan los minutos, llega el ajustador y ya dice otra cosa diferente, ahí, o sea, ¿qué pasa? Pues mira, si nosotros los cachamos que están diciendo mentiras con tal de hacernos caer en un error, se los podemos rechazar. También pasa que el asegurado se siente responsable moralmente, pero nunca hay que echarse la culpa. Cuando el asegurado nos pregunte algo, espérate a que llegue el ajustador y el ajustador te va a decir quién tiene la culpa. O sea, no porque tú te sientas responsable, porque tú le digas al ajustador, sí, yo tengo la culpa, yo le pagué, te va a decir, bueno, qué bueno que me dice que usted tuvo la culpa, yo le voy a pagar. No, existe una guía de deslinde, que creo que también ya les he platicado de la guía de deslinde, en la que vienen diferentes supuestos. Ya les he platicado de la guía de deslinde, pero voy a ver ahí sus manos. Sí, ¿verdad, Gaby? Pero, pero hay mucha gente que no lo ha escuchado porque es nueva, si lo quieres comentar. Bueno, esta es la guía de deslinde. Es una súper herramienta. ¿O es de AMIS. Todas las aseguradoras que están dadas de alta en la AMIS entran a la guía de deslinde y en la guía de deslinde existen diferentes supuestos. Ya ver, déjame entrar. Aquí están los supuestos de la guía de deslinde. A1, aquí se ve mi cursor, ¿no? A1 circulaba por vía primaria o glorieta. A2 circulaba por vía secundaria. Entonces, tú te vas al A1, vehículo A1 circulaba por vía primaria o glorieta contra el B5, ¿no? Entonces nos vamos después a la matriz de responsabilidad y encuentras el A1, B5 y A1, B5 nos dice que el responsable es el A. ¿Qué hacer cuando el cliente, pérdida total o en pérdida total de daños materiales o robo total, tiene un estimado según el libro asegurado y las aseguradoras le ofrecen una indemnización por debajo? Malditas aseguradoras oportunistas. Nunca quieren pagar, nunca quieren. Afortunadamente, tenemos las condiciones generales que nos van a decir qué es lo que tenemos. Que el cliente no leyó. Sí, yo no. A ver, tú, ¿qué dice el contrato que tenemos tú y yo? Entonces me voy y como no me suena como a que es una cobertura, voy a ver qué apartados o qué dicen las condiciones generales. Me voy al índice y dice especificación
de coberturas, y aquí viene todo lo que podría comprar: daños materiales, robo total, RC, gastos médicos, daños materiales no creo, riesgos no amparados por el contrato, pero que pueden ser amparados por convenio expreso, riesgos no amparados por el contrato, prima y obligaciones de pago, sumas aseguradas y bases de indemnización. Esto me suena como que me hace más sentido, sumas aseguradas y bases de indemnización. Así que vamos a ver qué podemos encontrar en sumas aseguradas y bases de indemnización. Página 99. Sumas aseguradas y bases de indemnización. La cantidad que se pagará en cada cobertura por cada riesgo que ampara bajo este contrato quede especificada en la carátula de la póliza. Para el caso de pérdida total del vehículo asegurado que afecte las coberturas de daños materiales bis, solamente pérdida total o robo total, las sumas aseguradas se determinarán aplicando los siguientes criterios. Vehículos residentes. Para daños materiales y solamente pérdida total y robo total, la suma asegurada corresponde al valor convenido establecido en la carátula de la póliza y será el límite máximo de responsabilidad. En los vehículos, cuando viene la suma asegurada, pues esto es lo que convenimos tú y yo desde el principio, tomando en cuenta que la versión es la correcta. Este es el valor que le dimos a tu vehículo y tú estás de acuerdo. Tratándose de vehículos residentes, en casos de haber contratado valor comercial, se entenderá como el valor de la guía CESBI BIN Plus que tenga el vehículo asegurado con la fecha del siniestro, incluyendo IVA e impuestos que corresponden. Entonces, aquí nos dice que cuando la póliza diga valor comercial, nos vamos a tener que ir a la guía CESBI, no al libro azul que nos estaba peleando. No vi si era agente o asegurado el que nos mandó el correo. Asegurado. ¿Qué hacer cuando el cliente? Pero ese yo creo que debe ser agente. Entonces, nos vamos a la CESBI BIN Plus. CESBI BIN Plus, valor de mi vehículo. Y aquí te dice identificador vehicular. Entras aquí, pero como yo no lo tengo pagado, no voy a poder entrar, ¿no? Te pide que tengas pagado, pero tú le puedes pedir a la persona de la aseguradora que te está atendiendo: oye, mándame la pantalla donde la guía CESBI te va a pagar o te está dando esa suma asegurada, para poderle demostrar a mi asegurado que el valor real de su vehículo es tal. Y esas fueron, en resumen, todas las preguntas que nos hicieron llegar.